fraude, es una cortina de humo que no funciona. Ningún caso se ha resuelto de los que les mencionaba antes, de estos 102 y de estos 15 compañeros desaparecidos. Normalmente se desechan los casos porque no está demostrado supuestamente de que hayan sido asesinados por ser periodistas. Y claro, aquí habría que añadir pues el caso de Regina Martínez, nuestra compañera, que fue cruelmente asesinada. Y pues de otros como el de Miguel Ángel López Velasco, asesinado también en Veracruz, junto a su esposa y a su hijo. Los asesinatos cada vez son peores, son más crueles, más primitivos, más salvajes, decapitados, torturados, descuartizados. En Nuevo Laredo, la nena de Nuevo Laredo, que llevaba un blog, como fue pues, asesinada como un ejemplo. Entonces, dejemos claro esto. En la cuestión de defensores de derechos humanos, defensores y defensoras, pues tenemos el caso aquí del Grupo Rosales, de la Chinolia, pues ya les darán información al respecto mis compañeros. Y por supuesto, habría que añadir en este informe este apartado importante sobre la violencia de las mujeres contra las mujeres y las niñas. Las mujeres se han convertido en el botín de guerra. En Monterrey, en Nuevo León, solamente los feminicidios se han incrementado en un 628%. También los crímenes cada vez más alejados de lo humano, con un inquina al origen absolutamente deleznable. Y terminar, bueno, hablando de los derechos sexuales, estos que están en riesgo en Baja California y en San Luis Potosí y en otros 17 estados, ¿verdad?, en donde se han aprobado leyes que van contra las libertades, como desde considerar la vida desde la concepción. Y terminar con los indígenas, otro sector invisible de este país. Los indígenas no existen, no están presentados en las instituciones, y en este caso hablamos concretamente de los tarahumaras y del caso Ruiz. Y bueno, finalizar diciéndoles que la oscuridad que estamos viviendo en cuanto a violaciones de derechos humanos en este país desangrado que nos deja Felipe Calderón está teniendo una luz de esperanza y de ilusión que viene precisamente de los jóvenes y que les suena tan fuerte porque nos deja esta esperanza de un mejor país y de un México distinto. Nada más y muchas gracias. Este mundo tan sombrío como ya nos describía aquí la compañera. Y resulta que al año, es decir, ayer, tuvimos que encontrarnos nuevamente con la Amnistía Internacional en la persona de Alberto Herrera, pero no para celebrar, sino para ir a denunciar a la Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero y a las autoridades del Estado de una amenaza más contra un compañero defensor de Tlachinona del Grupo Ciervo. Nuevamente nos encontramos con una amnistía para seguir levantando la voz y decir que los defensores y defensoras en este país estamos inermes, estamos desprotegidos. Como defensores y defensoras de la organización Tlachinona, de la Organización para el Pueblo Indígena MEPAC y de los familiares de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, tenemos supuestamente medidas provisionales por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el mes de abril del 2009. Las desapariciones, si ya no están, ¿para qué los vamos a traer a la memoria? Eso es lo que más duele a los defensores y defensoras de derechos humanos. Que el Estado no investigue, pero ni siquiera registra sus atrocidades,
Somos los defensores y defensoras los que tenemos que registrar, los que tenemos que traer a la memoria, los que tenemos que compartir ese dolor, los que tenemos que levantar la voz y en medio de esta inseguridad tenemos que encarar al ejército, al policía, al narcopolicía y al narcomilitar, a los dos poderes impunes, cobardes contra los más débiles. Ese es el gran sufrimiento. Pero cuando volteamos los ojos a estas mujeres que han sido violadas por el ejército y que más de 10 años las llevó a seguir levantando su voz en MEPA y que se seguían burlando en los tribunales de ellas, cuando vemos sus ojos de esperanza, es cuando se nos contagia y se nos inspira ese sentimiento de que es posible acariciar la justicia como ellas la lograron con las sentencias de la Corte Interamericana, como los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo. Por ellas, los defensores y defensoras, alcanzamos a tener esa piel fina para captar esa fuerza, ese acero de quienes no tienen nada en esta tierra. Por eso, esos discursos de los gobiernos, esas reuniones que hemos tenido con estas autoridades, de estos supuestos mecanismos de protección, y no sé qué tantas palabras vanas y vagas. A la hora de la amenaza, no hay nadie. Ayer sentados con el gobierno nos decía una autoridad, pero si existe ya un consejo aquí en el estado de Guerrero para velar por los defensores amenazados. Y preguntábamos cómo funciona este consejo, no sabemos. Vamos a convocarlos. Nada más que no tenemos presupuesto, nada más que no tenemos oficina, nada más que, bueno, ¿quién va a convocar? Esa es la protección en el país a los defensores. Hostigamiento sistemático a los defensores y defensoras de derechos humanos por el simple hecho de acompañar a los olvidados. Tenemos que acostumbrarnos a mirar si no nos siguen. Tenemos que acostumbrarnos a ver gente extraña fuera de la oficina. Tenemos que acostumbrarnos a sentir siempre el hostigamiento, el odio, el desprecio de las autoridades por el hecho de defender los derechos humanos. Ese es el costo de esta crisis que vivimos en nuestro país. No hay este sentido humanitario de poder entender lo que duele: los levantones, las desapariciones, las violaciones sexuales, los encarcelamientos injustos. Cuando declararon a Amnistía Internacional a Raúl Hernández como preso de conciencia, era lo único que podía decir Raúl en la cárcel, porque como no hablaba español, le decían: ¿y tú qué haces aquí? Pues yo simplemente dicen que maté a una persona. ¿Pero por qué te vienen a ver güeros y güeras? No sé. Yo lo único que sé es que cuando salga de la cárcel voy a ir con la OPI a defender los derechos humanos. Y se aprendió esa palabra: soy preso de conciencia. ¿Cómo ese aprendizaje en el dolor, en la cárcel, en la discriminación, hace forjar
esta casta de defensores y defensoras de la montaña, de estas mujeres y de estos hombres ejemplares. Por eso, este